Buenas tardes, muchachos. Bueno, Buenas tardes, profesor. en esta clase vamos a ver cómo se aplican en la vida real las leyes que hemos visto, en particular la ley de Faraday, ¿sí? Entonces, lo primero que hay que recordar de la ley de Faraday, bueno, esta clase va a ser de aplicaciones. ¿Sí? Entonces, la ley de Faraday, que nos dice que la fuerza electromotriz es igual a menos la derivada del flujo magnético con respecto al tiempo. Como ya hemos visto antes, si tenemos una espira, ¿sí?, y le acercamos un imán, al mover el imán, ¿sí?, al mover el imán hacia la espira va a reaccionar generando un campo magnético que se oponga a este campo. O sea, se va a oponer al cambio, que también es lo mismo que dice la ley de Lenz. Entonces la espira generaría, reaccionaría generando un campo magnético que se opone al incremento del campo oscuro, ¿sí? Pero evidentemente que si la espira está creando un campo magnético, es porque la espira está creando una corriente. No hay que olvidar eso, ¿no? Que las espiras con corriente generan campos magnéticos. Entonces, si la espira genera una corriente, pues la explicación entonces es que dentro de la espira se crea un voltaje, porque el potencial eléctrico es la única forma de crear una corriente, ¿sí? Entonces es lo que nos dice la ley de Faraday, que cuando cambia el flujo, aquí está cambiando el flujo, al moverse el imán hacia adentro de la bobina, cambia el flujo con el tiempo y entonces la bobina responde creando un potencial eléctrico. Bueno, aquí lo que hay que resaltar es que son dos tipos de energía, ¿sí? Para mover el imán es un objeto pesado, un metal, ¿sí? Y entonces al moverlo, para moverlo se requiere una fuerza mecánica. Por lo tanto, al moverlo estamos haciendo un trabajo mecánico. Y ese trabajo mecánico se convierte en energía eléctrica porque eso es lo que expresa el hecho de que hay una corriente, ¿sí? Que crea, si hay corriente, pues es que hay un voltaje. Recuerden que el potencial eléctrico o el voltaje es el trabajo por unidad de carga, pero trabajo eléctrico, sí. Bueno, entonces aquí estamos viendo la unión el efecto de dos tipos de fuerzas, una fuerza mecánica y que genera una energía eléctrica. Bueno, ahora, ¿cómo se aplica eso en la realidad? Vamos a tratar de explicarlo. Si tenemos, si tenemos una caída de agua, una caída de agua, digamos en una presa, y si esa caída de agua cae sobre una espira que puede girar, ¿sí? Esta espira tendría que girar así. Uh-huh. Y entonces lo que tenemos aquí es, si agregamos la presencia de un campo magnético, lo que tendríamos es que esta espira, la voy a poner de otra forma,
esta espira estaría moviéndose dentro de un campo magnético, pero la espira está rotando. La espira está rotando en esta dirección bajo la acción del agua. Entonces, ¿qué pasaría entonces con el flujo dentro de la bobina, dentro de la espira? Cuando la espira empieza a girar, ¿qué pasa con su flujo? Por favor, respóndanme. ¿Qué pasaría con su flujo? ¿Permanecería constante o estaría variando en función del tiempo? Este experimento, bueno, este hecho sería parecido al que ustedes hicieron cuando construyeron una espira, le pusieron cabos sueltos en los extremos y luego esto estuvo ligado a una pila, ¿sí? Bueno, lo que ocurrió es que si a esta pila se le agregaba un imán, entonces lo que teníamos era una corriente moviéndose dentro del campo magnético de este imán, ¿sí? Por lo tanto, lo que teníamos era una torca que actuaba sobre la espira, que era igual a mu cruz B. La torca es un efecto mecánico y el momento magnético era simplemente I por la sección transversal de la espira, ¿sí? Entonces, al estar sumergido el momento magnético dentro de un campo magnético, se creaba una torca que tendía a hacer girar a la espira. Bueno, aquí lo que hacemos es lo siguiente: ponemos puramente, colocamos la espira, la fijamos en sus extremos, ¿sí? Colocamos un campo magnético aquí, puede ser un norte o un sur. Entonces el campo magnético cruza la espira, ¿sí? Pero en este caso no estamos colocando corriente, solamente estamos colocando un imán. El efecto del imán es producir un campo magnético y esta espira puede girar libremente. Ahora, ¿qué ocurre si hiciéramos girar a la espira con una corriente de aire? ¿Sí? A ver, vamos a salirnos del ámbito de la pura matemática abstracta para tratar de explicar hechos reales. Primero, a ver, en este caso, tenemos una espira que puede oscilar, ¿sí? La hacemos oscilar con, eh, con estas aspas, le lanzamos viento, hacemos que gire la espira dentro de un campo magnético. Entonces, ¿qué va a pasar con el flujo magnético de la espira? Recuerden que el flujo magnético de la espira es B punto A. Esto es B A coseno teta. De hecho, la espira estaría así, ¿sí? Bueno, estaría oscilando así por efecto de estas aspas, estaría girando
y estaría enfrentando, la aspira estaría oscilando. Vamos a verlo de esta forma, pero moviéndose dentro de un campo magnético que sería constante. Entonces, ¿qué va a pasar con su flujo? ¿Se va a mantener constante el flujo o va a estar variando conforme la espira esté oscilando? A ver, contesten por favor. Imagínense, traten de imaginarse este arreglo experimental. Esto gira, hace girar a la espira al girar está haciendo esto y se está enfrentando a un campo magnético que es constante. Entonces, ¿qué pasa con este producto? B a coseno teta. ¿Va a mantenerse constante el ángulo entre la espira y el campo magnético? ¿Perdón? ¿Qué va a pasar? Díganme por favor. Ok, varía con el tiempo, efectivamente. Como está oscilando, no es lo mismo que la espira tenga esa posición, a que tenga, por ejemplo, el campo magnético va a ser constante, pero la espira va a estar rotando. Entonces tenemos a la espira así y tenemos el campo magnético así, tal como en el caso anterior. Pero también podríamos tener así a la espira que está rotando y tendríamos el campo magnético así. ¿Sí? O tendríamos a la espira así y el campo magnético así. Entonces vean cómo en los 4 casos la incidencia del campo magnético sobre la espira es diferente. ¿Sí? Aquí tiene cierta inclinación el campo magnético sobre el plano de la espira. Aquí cambia esa inclinación. ¿Sí? Aquí también es otro tipo de inclinación. ¿Sí? Y en este caso también es perpendicular el campo magnético a la espira. Y la espira entonces quiere decir que está rotando. Y si está rotando, entonces el coseno de teta está variando en el tiempo. ¿Sí? De hecho, teta sería omega por t. ¿Sí? Y entonces el flujo sería B por A por el coseno de omega t. Eso sería el flujo magnético. Si nos damos cuenta, como el tiempo está transcurriendo, entonces eso quiere decir que este valor está cambiando. Por lo tanto, phi estaría cambiando en función del tiempo. Por lo tanto, ¿qué se generaría en los extremos de la espira? Como phi está cambiando en el tiempo, ¿qué se genera en la espira? Una FEM, exactamente. Se crea una FEM. Entonces, aquí tenemos una forma de crear una FEM usando, por ejemplo, el viento. ¿Sí? El viento es el que hace girar la espira y cambiar, por tanto, el flujo siempre y cuando haya un campo magnético. Bueno, exactamente eso mismo parecería con esto. Tenemos que el agua que está cayendo está haciendo girar a la espira. ¿Sí? Está haciendo girar. Si el campo magnético externo es constante, entonces el flujo magnético de la espira está cambiando y por tanto está generando una fuerza electromotriz. Bueno, entonces lo que tenemos es que esta caída de agua es capaz de crear una fuerza electromotriz. Y si la caída es importante,
es la caída de hecho de una presa, pues entonces la caída de agua de una presa va a producir un voltaje, es decir, una fuerza electromotriz, es decir, energía eléctrica. Así es, esto sería de hecho una planta electromotriz, digo, una fuerza hidroeléctrica. Hidro, ¿por qué hidro? Porque es el agua la que está proporcionando la energía. Eléctrica porque la caída de agua es la que está produciendo la energía. Entonces así es como se puede utilizar la ley de Faraday generando una fuerza electromotriz con el movimiento producido por el agua, ¿sí? De ahí que en la ciudad, en el país, pues haya tantas estaciones hidroeléctricas, ¿sí? O sea, tantas presas que están soltando agua para hacer mover dínamos que produzcan fuerza eléctrica. Pero esto no es más que la aplicación de la ley de Faraday, ¿sí? ¿Sí? Si de pronto las presas se quedaran sin agua, ¿qué pasaría con la fuerza electromotriz? Supongamos que el agua va bajando de nivel por alguna sequía y entonces el agua llega hasta este nivel. ¿Qué pasaría con la fuerza electromotriz si las presas bajaran de nivel? ¿Podría haber caída de agua si las presas bajan de nivel? Comenzaría a disminuir y ya no habría FEM. Exactamente. Entonces ese es el peligro de que las presas se desequen y entonces deja de generarse energía eléctrica, ¿sí? Con todas las consecuencias negativas de esto. Bueno, pues este es el funcionamiento básico de una fuerza, de una planta electromotriz, ¿sí? Perdón, hidromotriz, hidroeléctrica, ¿sí? Pero todo parte, fíjense, de esta fórmula tan sencilla, ¿sí? Si phi es constante, la fuerza electromotriz es cero. ¿En qué casos la fuerza electromotriz, el flujo puede mantenerse quieto? Pues cuando este expira deje de girar. Si deja de expirar y si deja de girar y el campo magnético se mantiene constante, pues el flujo se mantiene constante y entonces deja de haber fuerza electromotriz, ¿sí? Bueno, de ahí la importancia de que las presas siempre tengan un cierto nivel adecuado, ¿no? Para estar constantemente soltando corrientes de agua que hagan girar a un conjunto de espiras. Bueno, esta es una aplicación que tenemos claramente muy útil de la ley de Faraday. Ahora vamos a hacer otro tipo de preguntas. A ver, vamos a ver. ¿Cómo funciona los micrófonos? A ver, un micrófono, pues básicamente tiene una malla. Esta malla tiene, la voy a ver de frente. Esta malla es muy ligera, ¿sí? Tiene pegada una bobina. Esta sería una bobina. ¿Sí? Esa sería una tela muy delgada, una membrana.
una membrana, y aquí enfrente tendríamos un imán. A ver, muchachos, vamos a volver a la realidad y traten de imaginarse este arreglo, ¿sí? Traten de evocarlo con su mente, este tipo de arreglo. La función de la membrana es estar recibiendo el sonido. Estas son ondas de sonido. Pero el sonido no son más que variaciones de presión mecánica. Por lo tanto, este sonido o estas ondas mecánicas de presión, al incidir sobre esta membrana, ¿qué es lo que van a hacer con la membrana? ¿Qué va a pasar con la membrana cuando empieza a llegar ondas de presión? Se induce un campo. A ver, mi pregunta es esta. Cuando las ondas de presión inciden sobre la membrana, sobre esta membrana, ¿sí? Tengo así una membrana que está ligada pues en sus orillas, ¿sí? Entonces esta es una membrana. Aquí tengo la bobina. Entonces están llegando las ondas de presión. Las ondas de presión son ondas que se pueden representar así. Una presión así, que aumenta, que disminuye, que se convierte en negativa, etcétera. Entonces aquí estamos midiendo la presión y aquí el tiempo. Entonces la presión es una presión periódica que empuja y jala, que empuja y jala, empuja y jala. Entonces, qué hace mecánicamente la presión sobre esta bobina? Exactamente, la membrana comienza a oscilar, a vibrar, ¿sí? Y consecuentemente, como está unida a la bobina empieza a moverse así. Bueno, ahora, si esto está enfrente de un imán, aquí estaría el norte y aquí estaría el sur, entonces la bobina se empezaría a mover dentro de un campo magnético, pero la bobina estaría vibrando. Es decir, ¿qué pasaría con el flujo dentro de la bobina al acercarse y al alejarse, al acercarse y al alejarse al imán? ¿Qué es lo que variaría en el tiempo? Fíjense, el campo magnético que está entrando al interior de la bobina, ¿sí? Crea un flujo. Tenemos la bobina así, con un campo magnético que es constante. Entonces, campo magnético más sección transversal de la bobina nos crea un flujo. El flujo sería pues B por A, ¿sí? Pero la A no es constante,
porque el haz se está alejando y acercando, alejando y acercándose, alejando y acercándose, ¿sí? Entonces todo esto nos crearía un flujo que sería un flujo función del tiempo, ¿sí? Cuando la bobina estuviera alejada, el flujo disminuiría. Cuando la bobina se acercara, el flujo aumentaría porque el campo estaría más cerca, ¿sí? Entonces el flujo dentro de la bobina estaría cambiando en el tiempo. Y si está cambiando en el tiempo, entonces, ¿qué pasaría? Se crearía una fuerza electromotriz. Se crearía una fuerza electromotriz. Respondan, si el flujo está cambiando en el tiempo, entonces, ¿hay fuerza electromotriz? A ver, respondan. ¿Esto sería cero o tendría un valor finito que cambie en el tiempo? Fíjense que phi b es función del tiempo. Vean, visualícenlo por favor, imagínense. Es un tamborcito que se está acercando al campo magnético y entonces aumenta el flujo. Luego ese tamborcito se aleja y disminuye el campo magnético y disminuye el flujo. Entonces el flujo está cambiando. De hecho, cambiaría el flujo así. Aquí el flujo, al acercarse este tamborcito al imán, aumenta el flujo. Luego se va alejando, va disminuyendo. Y luego se vuelve negativo el flujo porque está del otro lado. Y se vuelve a acercar. En fin, el flujo estaría cambiando en el tiempo de esta forma. Y por tanto, como el flujo está cambiando de esta forma, tendríamos una fuerza electromotriz, ¿sí? Esa fuerza electromotriz la veríamos justamente en los extremos. Si tenemos el imancito, digo la bobina pequeñita, si tenemos aquí los alambritos de la bobina, en los extremos tendríamos la fuerza electromotriz. Y esta fuerza electromotriz variaría al compás de las ondas sonoras. Por eso un micrófono reproduce el sonido, ¿sí? Porque el sonido no son más que ondas sonoras periódicas con diferentes frecuencias, ¿sí? Pero esa presión periódica que es justamente lo que compone a las ondas, es lo que haría vibrar a esta bobina. Y al estar cerca de un imán que es fijo, entonces crea este efecto, ¿sí? Y entonces tendríamos que en los extremos de la bobina aparecería una fuerza electromotriz, pero que sería función del tiempo, reproduciendo las ondas sonoras, ¿sí? Bueno, así es como funciona un micrófono, ¿sí? Entonces las fuerzas, las partes esenciales de un micrófono es que tenga una membrana que sea muy ligera, que responda a la menor presión cambiante del aire, que en la membrana esté fija una bobina, ¿sí? Y que la bobina esté enfrente de un imán fijo. El imán tiene que estar fijo.
Lo que se va a mover es esto. Ahora, nos conviene poner así este arreglo porque la bobina puede ser una bobina de un alambre muy delgadito, de tal forma que no le cueste a la membrana cargarla y moverla, ¿sí? Sería lo contrario si en vez de poner aquí la bobina, pusiéramos aquí el imán. Por ejemplo, podríamos imaginarnos también que podríamos hacer una bobina si tenemos aquí la membrana y aquí el imán, aquí el imán y aquí la bobina fija, la bobina fija. Pero si la bobina estuviera fija y lo que estuviera que mover sería el imán es una masa de metal pesado y sería muy difícil que respondiera a las débiles vibraciones del sonido. Entonces, este arreglo, aun cuando sí funcionaría como bobina, como bocina, como micrófono, perdón, ¿sí? No nos conviene por esta cuestión de la dificultad de mover a este imán tan pesado. Por el contrario, este arreglo es mucho más ligero, ¿sí? Mucho más conveniente para producir movimiento en la bobina. Bueno, pues esta es una aplicación de la ley de Faraday. Ahora a la hechura de micrófonos. Bueno, vamos a volvernos a ver dentro de 7 minutos para analizar otro tipo de dispositivos que pues estamos muy acostumbrados a utilizar cotidianamente. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Por favor. A ver, imagina, piensen en esto que hicimos. ¿Sí? Una membrana que se mueve por la presión del sonido. La membrana mueve a una bobina. La bobina vibra. Al vibrar se acerca y se aleja del imán y entonces crea un flujo magnético que funciona, que depende del tiempo. Por lo tanto, crea una fuerza electromotriz y esa fuerza electromotriz aparece en los extremos de la bobina y es justamente esto lo que una vez que es aplicado adecuadamente nos produce justamente un sonido, ¿sí? Bueno, en la siguiente clase vamos a analizar ahora el comportamiento de una bocina, ¿sí? Bueno,